aplicando. Entonces, creo que aquí pues se les trata de dar una inducción de cada tema, una guía de cada tema, y ustedes van a poderse topar en la vida real con diferentes puntos de vista y que de acuerdo a su experiencia van a ir resolviendo. Eso no quiere decir de que ustedes no vayan a cometer ningún error, no quiere decir de que ustedes no vayan a tener algún inconveniente, sino que al contrario, dice que de los tropiezos se aprende y así es como uno entiende la realidad de las cosas. Entonces, pues como le repito, pues fue un tema un poquito largo, un poquito complicado, el de datos incompletos, pero realmente así es como se van a ver en la vida real los temas. Entonces, en este caso, pues damos por concluido el tema de datos incompletos y nos sumergimos sobre el siguiente tema. Si tuviesen alguna duda, pues nuevamente les digo, tengo el contacto en mi teléfono, ahí pueden ustedes contactarme y en este caso, pues ahí podemos estar dialogando. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es flujo de efectivo. Entonces, estaré presentando hacia ustedes el tema de flujo de efectivo para poder ir entendiéndolo. Ahorita se los estoy colocando acá, solo quiero ver qué es lo que con lo que voy a iniciar. Bueno, vamos a ver si se logra ver en la pantalla mi presentación. Es una presentación que yo tengo comparativa. A ver cómo estamos. Por favor, me confirman si se logra ver en la pantalla. ¿Cuál cámara? Solo quiero confirmar si no se ve donde yo estoy o cuál cámara es la que no ven. ¿Ok? Bueno. Perfecto, sí se logra ver, ahí estamos. Entonces, tenemos lo que es el flujo de efectivo. Para que se entienda el flujo de efectivo es un estado financiero de los 5 estados financieros básicos que se manejan en la contabilidad. ¿Cuáles son los 5 estados financieros básicos? Está el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, el estado de situación financiera o balance general, el estado de flujo de efectivo, que es el que vamos a ver en este momento, el estado de cambios en el patrimonio y las notas explicativas a los estados financieros. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, el estado de pérdidas y ganancias, pues ya sabemos que es el que presenta el resultado de operación durante un periodo de un año de la empresa. El balance general es un balance acumulativo que presenta toda la información a una fecha dada desde que nace la empresa hasta esa fecha dada. El estado de flujo efectivo, que es el que estamos nosotros por iniciar, este estado financiero presenta el movimiento del efectivo que se utiliza durante un periodo o en su caso es el movimiento que se va a aplicar al efectivo que tiene la empresa. Ese es el que vamos a desarrollar. Nuestro enfoque va a estar únicamente en el movimiento de efectivo de la entidad. Luego tenemos el otro estado financiero, que era el estado de cambios en el patrimonio, que refleja el movimiento o los cambios que ha tenido el patrimonio de la sociedad, de la empresa, durante un periodo o durante los periodos que se quieran analizar. Y por último tenemos las notas a los estados financieros, que es la explicación de toda la información que se genera en la empresa, dando enfoque a aquellos movimientos que son faltos de claridad dentro de los estados financieros. Por ejemplo,
si nosotros queremos comprender qué es lo que abarca propiedad, planta y equipo. Nosotros podemos encontrar en el estado financiero o en el balance general la cuenta de propiedad, planta y equipo. Entonces, en pocas palabras, podemos presentar, por ejemplo, 2 millones de quetzales. Pero para tener mejor claridad del tema, nosotros lo amarramos a una nota explicativa en donde va a ir, por ejemplo, la nota explicativa número 10 y va a ir en el estado financiero de notas explicativas, en donde dice la nota número 10 y habla, en este caso, el activo fijo se compone de las siguientes o se integra de las siguientes cuentas y posiblemente ahí les había dicho creo que 2 millones. Entonces, propiedad, planta y equipo, en este caso en el activo fijo, se compone de 2 millones y colocamos, por ejemplo, vehículos tenemos 200,000 quetzales, mobiliario equipo tenemos 50,000 quetzales, maquinaria tenemos 1 millón de quetzales. Y entonces se integra todo el número completo de los 2 millones de propiedad, planta y equipo, detallando en qué está cada renglón. Entonces, las notas explicativas lo que hacen es explicar de una mejor forma alguna integración de cuentas, algún litigio o inconveniente que se tenga dentro de la compañía, y las notas primeras o iniciales como la 1 o la 2 lo que explican es, por ejemplo, cuándo se inició la empresa, qué tipo de moneda es la que se trabaja, y generalidades específicas de la empresa es la que se colocan al inicio de las notas explicativas, y conforme van avanzando el correlativo de notas se va explicando alguna información, faltas de comprensión dentro de los estados financieros. Entonces, a eso se deben los 5 estados financieros básicos que nosotros comúnmente hemos estado platicando y que conocemos, pero hoy nos vamos a enfocar en el estado flujo de efectivo. Como lo mencioné, lo único que va a realizar es el movimiento o utilización del efectivo de la compañía. Entonces, el estado de flujo de efectivo se divide en 2 métodos, el método indirecto y el método directo. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, pero para poder continuar, nosotros tenemos claro que el estado de flujo de efectivo se divide en 3 actividades. Están las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Entonces vamos a saber nosotros en qué consiste cada una de las actividades. Entonces tenemos acá las actividades de operación. Las actividades de operación es cuando nosotros utilizamos el efectivo para las actividades normales de la entidad. Por ejemplo, cobro a clientes, compras de mercadería, ventas, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de clasificar todas esas actividades que son de operación, nosotros tenemos que estar enfocados que es a la actividad normal de la empresa, a la que se dedica a comprar, a vender, a cobrar, a pagar, es el enfoque de la empresa. ¿Por qué les hablo de comprar? Bueno, si nosotros vendemos mercadería, tenemos que cobrarle a nuestros clientes. Si nosotros compramos materia prima, tenemos que pagarle a nuestros proveedores. Entonces, desde este punto de vista, se vuelven actividades de operación, actividades normales. Pero también tenemos las actividades de inversión. Cuando nosotros hablamos de actividades de inversión, nos estamos enfocando a aquel tipo de actividades cuando la empresa desea invertir. ¿En qué momento la empresa adquiere una inversión? Bueno, primero, digamos que la empresa tiene maquinaria, pero la maquinaria ya es un poquito antigua y queremos maximizar nuestra operación, queremos potencializar nuestra producción, y entonces decidimos invertir en una maquinaria más moderna, en una maquinaria de alta tecnología, y lógicamente esto lo que requiere es desembolsar plata, desembolsar efectivo. Y entonces la empresa decide invertir y compra una maquinaria más actualizada, moderna, y entonces lógicamente pues está haciendo una inversión. Todos sabemos que a eso se le llama una inversión porque lógicamente vamos a desembolsar dinero, a cambio de eso vamos a recibir maquinaria que nos va a ayudar a producir en mejores cantidades al menor tiempo posible. Entonces esa puede ser una inversión, compra de maquinaria.
Ojo con eso. Arriba les dije compras, pero me enfoqué en que era compras de materias primas, donde están las actividades de operación. Mientras que las de inversión, estas se enfocan a aquellas en donde la sociedad invierte para poder mejorar su potencial o simple y sencillamente invierte para poder generar más recursos. Entonces tenemos acá, por ejemplo, adquisición de una subsidiaria o en este caso, desembolsar efectivo en una subsidiaria. Aquí abajo decía compra de activos fijos, ¿sí? O en su caso, dividendos que cobra a otras entidades. Entonces, al final, esta clasificación se vuelve actividades de inversión. ¿Por qué dividendos? Pues al final porque la empresa tiene acciones en otra empresa y estas acciones le generan una ganancia. Entonces está cobrando estos dividendos. Cuando ingresa esta plata, pues al final se vuelve actividades de inversión. Regresando a las actividades de operación, pues nosotros habíamos mencionado cobros, pérdida por diferencial cambiario cuando compramos nosotros al extranjero y tenemos que pagar en moneda extranjera, ahí estamos generando en algún momento alguna pérdida por el diferencial cambiario o bien una ganancia por el diferencial cambiario. Todo lo que está enfocado a actividades de operación. Y aquí ya tenemos claro lo que son las actividades de inversión. Esta es la clasificación que nosotros vamos a generarle a toda la integración de las cuentas que tengan que ver con efectivo. Entonces ya tenemos actividades de operación, actividades de inversión. Y luego tenemos las actividades de financiamiento. ¿Qué tipo de cuentas son las que van a abarcar las actividades de financiamiento? Bueno, es aquel tipo de actividad cuando nosotros decidimos financiarnos o decidimos ampliar, en este caso, algún tipo de pasivo. Por ejemplo, un préstamo, pues nos estamos financiando. Adquirimos un préstamo, nos estamos financiando para poder pagar este préstamo. Entonces, en este caso, se vuelve un tipo de financiamiento. Entonces, esta actividad o esa operación se clasifica en las actividades de financiamiento. Entonces, siempre vamos a encontrar en el flujo de efectivo estas tres actividades: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Siempre, siempre las vamos a encontrar. Luego, les había mencionado que el flujo de efectivo se divide en dos métodos: el método indirecto y el método directo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Pues simple y sencillamente es en su presentación en el estado financiero, únicamente. Aquí podemos ver nosotros la presentación que se realiza por el método indirecto, que se inicia con la utilidad neta, mientras que en el método directo se inicia con cobro a clientes. Más abajito vamos a ver en la presentación a qué se refiere esta diferencia. Entonces, para que nos quede claro en resumen, porque lo que nosotros nos trata o lo que tratamos es de avanzar con el contenido del tema, lógicamente, únicamente su diferencia radica en la presentación en el estado financiero, porque la resolución y el desarrollo del estado de flujo efectivo es el mismo para ambos métodos. Únicamente en su presentación es en actividades de operación. Entonces, cuando nosotros estemos presentando el estado financiero de flujo de efectivo, automáticamente la diferencia va a estar en actividades de operación en su presentación, porque actividades de inversión se presenta de la misma manera en el método indirecto, al igual en el método directo. De igual manera, en actividades de financiamiento se presenta igual en ambos métodos. Entonces, repito, únicamente, para que lo tengamos claro, únicamente va a tener su diferencia en las actividades de operación. Solo quería colocarles algo acá para que pudieran ustedes tener claro. Vamos a ver. No me deja buscarles una. Bueno, aquí lo voy a poner. Entonces, esto no es igual en su presentación.
cambio esto sí es igual. Y aquí lo vamos a ver. Solo para que ustedes puedan tener mejor comprensión. Esto es igual. Está. Bueno, entonces, ojo con esto. Método indirecto y método directo no es igual su presentación únicamente en las actividades de operación, mientras que las actividades de inversión es igual para ambos métodos, al igual que las actividades de financiamiento en su presentación. Entonces, si esto queda claro, nos vamos a las diferencias entre el método directo y el método indirecto. ¿Y qué es lo que me dice la teoría? Dice que un flujo de efectivo se puede presentar de dos maneras en las actividades de operación, que era lo que les informaba acá. Se puede presentar de dos maneras. Entonces, me indica, es decir, la única diferencia entre el método directo y el indirecto debe de ser la presentación de las actividades de operación. Aquí estamos platicando. De tal manera que en ambos métodos las actividades de inversión y de financiamiento se presentan de igual forma. Y aquí también, actividades de inversión y de financiamiento se presentan de igual forma en ambos métodos. El método directo se distingue porque presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos de actividades de operación. El método directo, y aquí dice cobros y pagos por separado. ¿Sí? Método directo. Y luego me dice, el método indirecto, por su parte, inicia presentando el resultado del ejercicio, utilidad neta, que creo que es el común, el que más utilizamos todos, y ya van a ver ustedes por qué. Entonces me dice, el método indirecto, por su parte, inicia presentando el resultado del ejercicio, ganancia o pérdida. Posteriormente, sobre este rubro, se afecta por las transacciones no monetarias, partidas de resultado que no afectan el flujo de efectivo, tales como depreciación, provisiones, impuestos diferidos, ganancias de cambio no realizadas, participaciones en asociadas, entre otras, por partidas de pago diferido y causaciones que afectan los cobros y pagos de la entidad en el pasado futuro. Entonces, de esta manera, pues nosotros vamos a tener la diferencia entre un método y otro método. Esto para que ustedes pues, lo puedan tener claro. No se me vayan ustedes a estresar. Únicamente es en la presentación de, en este caso, en los estados financieros. Y aquí, pues, les traje a ustedes una presentación ya de un estado de flujo de efectivo. Este es el estado de flujo de efectivo en donde el método directo presenta por separar las actividades de cobros y pagos a clientes. Y aquí está. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar aquí rapidito? Porque lógicamente ustedes van a decir, ¿y estos datos de dónde los sacó y cómo los realizó? Esa es la práctica que vamos a realizar la próxima semana. En este caso, pues el método directo se presenta de la siguiente manera: actividades de operación, entradas, salidas, total del flujo de efectivo de actividades de operación. Luego tenemos actividades de inversión, entradas, salidas, y luego tenemos el flujo efectivo de actividades de inversión. Luego tenemos actividades de financiamiento, entradas, salidas, el flujo efectivo de actividades de financiamiento, en donde ya nos separa el flujo de efectivo y equivalente del efectivo, saldo inicial, saldo al inicio del año, y el saldo final, de lo cual es el flujo de efectivo. Si se dan cuenta, aquí me da por separado el cobro y los pagos en el método directo. Y el resultado pues, fue de 112,500. Esta es su presentación en el método directo. Únicamente tenemos la diferencia en actividades de operación, como lo hemos visto, porque las actividades de inversión y las actividades de financiamiento se van a presentar de igual manera. Entonces, aquí yo voy a presentar esto, pues para que ustedes no se me vayan a... actividades de inversión y
actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Entonces, si se van a dar cuenta, la única diferencia va a estar acá. Y también lo vamos a marcar para que vean ustedes de que, para que les pueda quedar claro en la ilustración y no vaya a existir alguna duda o algún inconveniente. Entonces aquí y aquí está. Bueno, entonces aquí la única variación se va a encontrar en las actividades de operación en su presentación, ¿sí? En donde empieza con cobro y pago, cobro a clientes y pago a proveedores. Bueno, de ahí las actividades de inversión y las actividades de financiamiento se van a presentar de la misma manera. Entonces pasamos al método indirecto. Y entonces aquí, si se dan cuenta, empieza con la utilidad del ejercicio tal como estaba en la presentación. Entonces aquí yo me traigo esta, en donde veo las actividades de operación y, lógicamente, aquí podemos encontrar que empieza con la utilidad del ejercicio, las actividades de operación. Luego empezamos con las actividades de inversión, en donde encontramos entradas, salidas tal cual como está ahí arriba, y las actividades de financiamiento, entradas y salidas como se encuentra en el método directo. Y únicamente, pues como les había mencionado y en la teoría, la diferencia radica en la presentación de las actividades de operación. Y aquí lo encontramos, donde empieza con las utilidades del ejercicio y automáticamente ya me presenta la diferencia en las actividades de operación. Aquí lo vamos a poner para que se pueda comprender mejor. Aquí está bien. La única diferencia que tiene entre el método directo y el método indirecto es su presentación. ¿De cuánto fue el resultado? Pues ahora lo vamos a ver, para que ustedes lo puedan tener claro y no les cueste entender la diferencia entre un método y otro método. No sé si hasta el momento tienen alguna duda. ¿Está claro? ¿Está sencillo? Pues yo lo que trato es de que sea comprensible, con datos, con presentaciones, para que al momento que ustedes les digan, mire, presénteme el estado financiero por método directo y método indirecto, ¿cuál es la diferencia? Pues ustedes ya lo tienen claro. Únicamente queda en la presentación del estado de resultados, el estado financiero, perdón. Y aquí tienen, miren, el resultado sigue siendo el mismo. 112.500 por el método indirecto y 112.500 por el método directo. Entonces, esta es la única diferencia que hay entre ambos métodos. Esto, pues yo se los doy, se los presento para que ustedes no se vayan a equivocar. Ahora bien, la pregunta que me pueden hacer todos, miren, ¿y cómo puedo yo saber en qué momento realizar un método y otro método? Primero, vamos a empezar porque usted puede escoger cualquier método para poder hacer la presentación del estado de flujo de efectivo. Simple y sencillamente yo les daré el ejercicio y ustedes lo resuelven. La resolución o de dónde salen las cantidades es la misma, son los mismos pasos para poder desarrollar el ejercicio. Ahí no hay ningún problema. El único o la única diferencia va a ser en su presentación. Método directo en actividades de operación. Método indirecto, actividades de operación. Ahí es donde recae la única diferencia. Únicamente en su presentación. Los datos van a seguir siendo los mismos. Ahora bien, me pueden hacer otra pregunta. ¿Y cómo sé yo si en el ejercicio me pueden indicar ¿cómo puedo hacer yo para que en el ejercicio me puedan poner una cascarita y no me indiquen el método, sino que simplemente me indiquen, de acuerdo a su experiencia, presenten los estados financieros al método que le solicitan en el ejercicio, sin necesidad que me digan método directo o indirecto? Entonces aquí les tengo la otra clave. Aquí está. El método indirecto
lleva en el balance la cuenta de inversión de acciones. Esta es la clave. Ojo. Que se los voy a poner con fondo oscuro para que no se les pierda. Y aquí está, miren. Para presentar el estado de flujo efectivo por el método indirecto, la clave es de que lleva inversión en acciones. Esa sería la clave, para que ustedes lo puedan tener claro. No sé si me explico ahí. Mientras que el método directo, pues no lleva la cuenta de inversión en acciones. Simple y sencillamente, cuando ustedes le digan, por favor, realice el estado de flujo efectivo de acuerdo al método que indica el ejercicio, ustedes lo primero que tienen que hacer es buscar dentro de las cuentas del balance general si hay una cuenta que diga inversión en acciones. Si dice inversión en acciones, automáticamente ustedes saben que la presentación es el método indirecto sin necesidad que les digan a ustedes, ¿sí? Pero si no dice inversión en acciones, ustedes pueden hacer su presentación por el método directo o por el método indirecto, como mejor sea. Ya sabemos que la única diferencia es en su presentación en las actividades de operación. Esa es la única diferencia. No sé si me explico ahí, no sé si me logran comprender. Yo espero sus comentarios aquí al teléfono. Ok, veo ya que ya entran las preguntas, ahorita se las estoy respondiendo. Entonces me indica Catherine, o sea que si en el balance lleva la cuenta de inversión en acciones, se utiliza el método indirecto. Es correcto. ¿Cuál es la forma de presentar? César García, buenos días. ¿Cuál es la forma de presentar más común? Pues rápidamente le explico que es el método indirecto. El método indirecto es el que comúnmente conocemos nosotros, que el más amigable con la presentación, porque empieza con la utilidad del ejercicio, con el resultado del ejercicio, ¿sí? Al final, como lo repito, el resultado va a ser el mismo. El efectivo tiene que ser el mismo por la forma en que se presenta la resolución en la hoja de trabajo. Entonces ahí no hay ningún problema, pero el más común es el método indirecto. ¿Ok?
Entonces ahí estamos, ya le respondí a los dos compañeros que me estaban preguntando, entonces pasamos a lo siguiente. Entonces, para que nos quede claro, ya sabemos nosotros el método indirecto y el método directo. Ambos métodos se presentan en el mismo resultado, solo varía la presentación, el cambio está en las actividades de operación. Recalcando y repitiendo para que no vaya a haber confusión. Ahí está. Y entonces, ahora bien, dentro de la resolución, nosotros vamos a encontrar 3 tipos de partidas. Y entonces nosotros encontraremos, ahorita les digo, partidas monetarias, ¿sí? Partidas mixtas, que son las que tenemos acá, y partidas no monetarias. Estos son los 3 tipos de partidas que nosotros vamos a encontrar. Entonces ahorita yo se los voy a explicar para que no exista ninguna confusión. Las partidas monetarias, primero, no se reclasifican, ¿sí? La razón es porque, por ejemplo, una partida monetaria automáticamente lleva la cuenta que nosotros andamos buscando, que es caja, que tiene, por ejemplo, ya sea un cargo o un abono, en este caso estamos colocando que va cargada la cuenta de caja a una venta que se realizó. Esta es monetaria, porque lleva la cuenta de caja, pero para reclasificar la operación hay que eliminar las cuentas dejando solo la cuenta de caja. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa analizar el efectivo que tenga caja. Entonces, ese es el objetivo. Denme un segundito. Ok, entonces les comentaba de que la partida monetaria tiene un cargo y un abono. El objetivo de la reclasificación, como yo lo tengo acá, es eliminar las cuentas que están afectando la cuenta de caja. Y de esa manera nosotros dejamos sola la cuenta de caja. Entonces, por ejemplo, acá, ventas, lo que yo tendría que hacer es cuando realice la reclasificación, yo lo coloco del lado de el debe, pero estaría también eliminando la cuenta de caja, porque lógicamente sabemos que uno de los principios de la cuenta, o sabemos que uno de los principios de la partida doble es que toda partida debe tener un cargo y un abono. Por eso mismo es de que esta cuenta no, o mejor dicho, la partida monetaria no se reclasifica. Ojo con esto, por esa sencilla razón, esta no se reclasifica. Y aquí les voy a colocar esta. Está. Eso no procede por esa simple y sencilla razón. No se puede reclasificar porque estaría eliminando mi cuenta de caja, la que a mí me interesa dejar sola para saber en qué se utilizó el efectivo de la empresa. Por esa sencilla razón, no se reclasifica. Vamos a ver, pues, ¿qué dice acá que se perdieron? Vamos a buscarlos. César García. Ah, no, o es César García. Sí, perdón, me perdí. ¿Dónde sí se puede reclasificar la partida monetaria? Ah, ok. Estamos todavía en esto, César. Repito nuevamente, la partida monetaria no se reclasifica. Vemos cómo se genera la partida o cómo está la partida de la operación y es caja a ventas. Este es un ejemplo hipotético porque alguien me va a decir, mire, pero le hace falta el IVA, le hace falta... No, solo estamos haciendo un caso hipotético de una cuenta monetaria, de una partida monetaria en donde lleva caja y va a ventas, cargado y abonado a ventas. Al momento de reclasificar,
uno de los principios básicos de la contabilidad es de que toda partida debe tener un cargo y un abono para que me cuadre debe y haber. La reclasificación consiste en colocar en sentido contrario las cuentas a modo de dejar solitaria la cuenta de caja. Lo que quiere decir de que si venta yo lo tengo en el haber, la coloco en el debe para poderla eliminar y dejar sola la cuenta de caja. Pero, como aquí tenemos que cumplir un principio contable, cargo y abono, lógicamente solo tenemos dos cuentas, entonces también tendría que colocar en el haber la cuenta de caja para poder cumplir con el principio de cargo y abono. Por eso es de que la partida monetaria no se reclasifica, por esa simple y sencilla razón. ¿Sí? Entonces, para mi efecto, pues lógicamente tengo que tomar la partida, en este caso monetaria, y no reclasificar. Bueno, ahora bien, nos vamos a la siguiente partida, que sería la partida mixta. La partida mixta tiene efectivo y no tiene efectivo. Para reclasificación no se incluye la cuenta de caja. Y aquí tenemos una partida donde dice sueldos. Voy a quitar esto de acá. Tengo sueldos a cuota laboral X. Alguien me dirá cuota, bueno, cuota laboral X está bien, acá. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dejar sola la cuenta de caja porque yo quiero saber en qué se está utilizando el efectivo. Y para ello voy a eliminar mis cuentas que no son efectivo. Por eso se llama partida mixta, porque tiene cuentas de efectivo y cuentas de no efectivo. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, acá yo elimino sueldos, cargo, y aquí coloco voy a colocar eso para que se pueda entender, aquí está. Entonces, aquí tengo sueldos, lo tengo en el debe, ahora lo coloco en el haber. Entonces, aquí, pues, vamos a colocarlo por acá, para que se logre entender. Debe, lo coloco en el haber. Cuota laboral está en el haber y lo coloco en el debe. Y con esto eliminaría esta cuenta. Si sabemos de que toda partida debe estar cuadrada. Entonces, aquí tenemos que tomar la cantidad más pequeña. Por ejemplo, sueldos tiene 10, cuota laboral tiene 5 y caja tiene 5. Entonces, lógicamente, aquí yo tengo de suma 10 y de suma 10. Ahí no pasa nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer para eliminar? Toda partida debe tener debe y haber cuadrado. ¿Cuál es la cuenta más pequeña? Cuota laboral X. Entonces, coloco 5 de este lado y sueldos, le coloco 5 de este lado. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, toda partida debe de cuadrar, aunque sueldos no haya quedado totalmente eliminada, pero yo cumplí con mi principio de contabilidad. A eso se refiere. Entonces, aquí, antes que deje caja libre para poder hacer. Entonces, aquí solo para que pueda ser entendido. Esa sería la partida mixta. Partida monetaria, ya la tenemos acá. Partida mixta, ya la tenemos acá. Y ahora nos vamos a la partida no monetaria. La partida no monetaria no tiene efectivo. Entonces, ¿qué sucede? Que esta es más fácil de eliminar porque no tiene efectivo. Si se dan cuenta, tiene depreciación gasto, depreciación acumulada. Aquí lo que hago es simple y sencillamente eliminar esas dos cuentas para poder dejar libre todas las demás cuentas que estén y poder ir limpiando el camino. A eso se refiere esta operación. Entonces aquí pues ustedes me dicen que hago yo un relajo en la presentación y que no le entienden a nada. Entonces tengo que tratarlos bien para que no hayan quejas después. Y ahí está. Alguien me va a decir, mire, está muy pegada las partidas, por favor, sepárelas. Está bien, ahí está.
Y entonces aquí tenemos claro esto. Entonces la partida no monetaria no tiene cuentas de efectivo y aquí tenemos este ejemplo y entonces para reclasificar hago esto. Actividades de operación constituyen la principal fuente de ingreso, ventas, compras. Estamos. Actividades de inversión, adquisición o desapropiación de activos. Estamos ahí. Y actividades de financiamiento son las que producen cambios en el tamaño del capital. Actividades de inversión, pues ya dijimos, adquisición o desapropiación de activos, compra de maquinaria, el ejemplo que les di. Y actividades de financiamiento son las que producen cambios en el tamaño del capital. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, se emiten obligaciones, ¿sí? En este caso, se hace un préstamo, entonces al final se amplían las obligaciones y se amplía el capital. Bueno, entonces vamos a dar inicio al ejercicio. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Voy a grabar esto para poder ir viendo los cambios que ustedes están solicitando. Entonces, dejo de presentar y ahora les voy a presentar el ejercicio. Flujo de efectivo, el último adiós. Bueno, ahí tenemos el ejercicio. Este se los voy a estar mandando a ustedes al chat para que puedan tener, imprimirlo y ir viendo de dónde sale la información. Si me permiten un segundito, de una vez voy haciendo la operación. Un segundito. Vamos. Por favor, me comentan si ya les llegó el documento. Si no, después se me olvida a ustedes. Perfecto. Entonces ahí tienen ustedes el ejercicio. Cuando tengan su tiempecito, pues lo imprimen. Me confirman si tengo pendiente algún otro documento. Ustedes, no sé si les mandé el de datos incompletos. El ejercicio no se los mandé, creo yo. Yo creo que no les había mandado el de datos incompletos, pero yo se los voy a estar enviando hoy para que lo puedan tener ustedes también en su archivo y puedan ustedes ir revisando su presentación. Solo quiero ver de una vez.
estamos. Bueno, entonces ya me están reclamando ustedes por acá. Ahorita les voy a estar enviando el de datos incompletos. De una vez. Para que, si no después, hay reclamos como ahorita. Ustedes, no, aprovechando que estoy ahorita conectado de una vez, si ustedes están en clase, se los envío para que lo puedan tener ustedes y no haya ningún inconveniente. Ahí está, pues, mis amigos. Entonces ya les envío el de datos incompletos para que lo puedan tener ustedes y ya solamente se dediquen a ver su clasecita grabada y con eso ustedes cumplan con estar comprendiendo el tema. Bueno, entonces voy a avanzar para no atrasarlos más. Solamente vamos a leer el tema de flujo de efectivo. Los dejo descansar y la próxima semana creo yo que ya entra, no, la próxima no, hasta dentro de 15 días, sí, hasta dentro de 15 días, el próximo domingo estaríamos haciendo el caso práctico del flujo de efectivo. Entonces, de una vez les voy a decir qué voy a necesitar para que ustedes puedan tener a la mano e ir coordinándose conmigo e ir avanzando. Bueno, entonces el tema del ejercicio, solo quiero ver si lo estoy presentando. Por favor, me indican si lo estoy presentando. Tema flujo de efectivo. Se presenta seguidamente la información financiera del último adiós S.A. previo a lograr el estado de flujo de efectivo. Ejercicio de clase número 1, empresa del último adiós, estado de flujo de efectivo. Saldo de los balances al 31 de diciembre del 2010-2011, cifras expresadas en quetzales. Y entonces me están presentando un balance 2010-2011, tenemos las cuentas de activo y las cuentas de pasivo capital. Si ustedes se dan cuenta, esta es una forma de poder presentar el estado financiero comparativo. Únicamente para que ustedes puedan tener claro, solo quiero ver aquí qué hice. Entonces aquí tenemos la información del balance general cuadrada. Cuando a mí me dicen saldos de los balances, ahí se recuerdan que en datos incompletos hablamos de que era un saldo del balance. Quiere decir que toda la información ya tiene sus partidas regularizadoras, partidas de ajuste. Ustedes no tienen que hacer partidas. Lo mismo sucede con el tema de estado de flujo de efectivo. Si a mí me dicen, mire, le presentamos el siguiente balance al 31 de diciembre del 2000XX, automáticamente yo entiendo que esta información ya tiene todas las partidas, todos los ajustes. ¿Por qué les explico y les recalco esto? Porque he encontrado que muchos estudiantes cuando empiezan a ver un ejercicio y no saben bien o no logran entender lo que se indica en el tema, automáticamente se ponen a hacer partidas de ajustes. Y entonces lo que están haciendo ahí es que están descuadrando, están realizando nuevamente la información cuando realmente el enfoque es otro. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso es de que aquí lo que deben tener claro es saldo de los balances. Ya sabemos que ya está regularizado todo. Ya el departamento de contabilidad hizo sus ajustes, el departamento de contabilidad hizo todas sus regularizaciones, en donde ustedes simple y sencillamente se van a dedicar a hacer el tema que les están indicando. Pero en este caso, pues tenemos saldo de los balances al 31 de diciembre del 2010-2011, cifras expresadas en quetzales. Y aquí tenemos cuentas de activo, 2010, 718 y 2011, 1750. Y tenemos la cuenta de pasivo y capital, 718 me cuadra el 2010 y 1750 me cuadra el 2011. Y entonces, en este caso, no sé si se recuerdan ustedes cuál era la clave para poder identificar si me piden por el método directo o el método indirecto. Y entonces, el método indirecto lleva en el balance la cuenta inversión en acciones. Veamos si tenemos inversión en acciones.
No tenemos inversión en acciones. Entonces, en este caso, no me está diciendo específicamente que lo realice por el método indirecto. Yo lo puedo hacer por el método directo, por el método indirecto, específicamente. No hay ningún problema. Pero de acuerdo a la pregunta que me hacía el otro compañero, ¿cuál es el más común? Es el método indirecto que inicia con la cuenta de utilidad del ejercicio. Entonces, vamos a realizarlo, que nosotros comúnmente vamos a ver presentado en los estados financieros de diversas empresas, que es por el método indirecto. Entonces, en este caso, pues aquí se presenta el balance. Luego me dice, el movimiento de las cuentas del periodo 2011 mostró lo siguiente. La emisión de bonos por pagar que registra la cuenta se colocó en efectivo y con descuento del 10% sobre el valor nominal. La emisión será redimible a 10 años y el descuento se amortizará sobre la base del 10% anual. Miren, pues qué bueno es esto ustedes, porque ahorita vamos a empezar a repasar lo que vimos en el primer parcial. Entonces, aquí ustedes no van a realizar el tema completo, pero, ojo, lo que se va a desarrollar acá es que ustedes, esta partida ya está incluida acá, ustedes la tienen que volver a realizar para luego hacer la reclasificación, que fue lo que les enseñé o les mostré hace un momento, y dejar únicamente la cuenta de caja vacía. Y hay que dividir las partidas en partida monetaria, mixta y no monetaria. Ahí se recuerdan. Entonces, esta partida ya está realizada en estas operaciones. Lo único que nosotros la tenemos que volver a estructurar para determinar si es una partida mixta, es una partida monetaria, es una partida no monetaria, y hacer su reclasificación. Ese es el objetivo de este ejercicio de flujo de efectivo. Luego me dice, se colocaron acciones al 90% de su valor nominal. El descuento se amortizará en 10 años. Hay que hacer este registro. Ojo, no lo tenemos que aplicar a esto. Solo hay que hacer el registro y hacer su análisis de reclasificación. Tenemos que volver a hacer esta partidita, pero ya está incluido acá todo. Las depreciaciones y amortizaciones del periodo suman 18 quetzales. Hay que determinar esa partida y, lógicamente, pues, ver si cuadra la información. Se pagaron dividendos en efectivo de 100 quetzales. En gastos de venta se contabilizaron 10 quetzales por concepto de cuentas incobrables, acreditando cuentas por cobrar. Aquí hay que realizar la partida tal cual. Aquí no se van a poner ustedes en el plan. Mire, fíjese que hubo un error en la partida, voy a hacer un ajuste. No, ustedes no tienen que hacer ningún tipo de ajuste. Aquí lo único que se hace es que se hace tal cual como indica el registro, porque este registro ya está aquí. Nosotros no tenemos que cambiar nada, únicamente hacer la partidita y hacer su reclasificación, tal cual con el error que indiquen acá, porque nosotros no estamos haciendo un cierre, no estamos haciendo ajustes. Los cambios en otras cuentas que no se explican en puntos anteriores corresponden a transacciones en efectivo o a variaciones que explican la lógica contable. Únicamente me están diciendo, por favor, aplique alguna cuenta que tenga usted que realizar, alguna partida que la tendría que haber realizado porque se pagó anticipadamente. Por ejemplo, gastos anticipados incluía hacer la partidita porque se utilizaron en este año. Por ejemplo, que en el 2010 hubieron gastos anticipados que se tuvieron que utilizar en el 2011. ¿Se acuerdan ustedes de datos incompletos? Cuando nosotros decíamos, estos gastos que se generaron en el 2010 se deben de aplicar al 2011 porque decía anticipados. Aquí se pagó, pero se utilizó en el siguiente año. A eso se refiere esta partidita, únicamente ustedes dando un análisis. Entonces aquí, esta es la información del 2011, el cual ya está realizado acá. Repito, lo único que hay que hacer es volver a estructurar estas partiditas y realizar la eliminación o reclasificación, tal cual como se las expliqué anteriormente. Luego me presentan el estado de resultados. El estado de resultados siempre va a ser el del año actual. En este caso sería el del 2011.
me indican que hay ventas, costo de ventas, saldo, inventario inicial, compras menos inventario final. ¿Se recuerdan ustedes de datos incompletos cuando les dije, esta fórmula es una fórmula común, ¿sí? El costo de ventas, y aquí está, se repite, para que vean ustedes que yo no les he hablado mentiras en el desarrollo de los temas. Inventario 1 más compras menos inventario 2, y este sería mi costo, determinando mi ganancia bruta. Otra cosita que quiero que tomen en cuenta es de que el esquema general de los estados financieros, tal cual como yo se los presenté en datos incompletos, ustedes los memorizan y va a ser utilizado aquí, en la China, en donde quiera, siempre va a ser el mismo esquema general de los estados financieros. Lógicamente van a haber cuentas que nosotros pues van a ser nuevas, pero el esquema va a seguir siendo el mismo. Ventas menos costo de ventas, ganancia bruta, gastos de operación, y aquí tenemos nuestros gastos de operación, más otros ingresos menos otros egresos, ganancia antes de impuesto, impuestos y ganancia del ejercicio. Para este caso, pues únicamente hemos hecho sin calcular los impuestos para poder tener un análisis más sencillo del enunciado o del ejercicio. Entonces tenemos nuestra ganancia bruta, gastos de operación, depreciaciones y amortizaciones, en este caso, gastos de venta, gastos de administración, para tener un total de 694 de gastos, y la ganancia del ejercicio de 486 quetzales. Entonces, esto, pues ya está tomado acá en cuenta, ¿sí? Vamos a analizar esto. Ya está tomado acá en el 2011. Entonces, este es el ejercicio. Les dejo la siguiente tareita. Realicen las partiditas que me indican acá. Vamos a ver cómo ustedes logran analizar esto. No quiero que se van a complicar, solo analicen qué es lo que les están diciendo acá. La emisión de bonos por pagar que registre la cuenta se colocó en efectivo con descuento del 10%. O sea, hay que analizar de acuerdo a la información que dice, porque aquí me dice, el movimiento de las cuentas del periodo 2011 mostró lo siguiente. Y entonces aquí tenemos el 2011 y el 2010. Entonces, yo les dejo esto como tareita, los voy a dejar descansar, porque la próxima semana, regresando del descanso, ya tenemos que venir con las pilas bien cargaditas para poder iniciar con la resolución de este tema. Entonces, solo quiero compartirles esto. Entonces, lo que ustedes deben de hacer es estructurar las partiditas, estas, y determinar si son partidas monetarias, partidas mixtas y partidas no monetarias. Ya tengo la resolución acá y yo automáticamente les voy a decir, para este laboratorio no se toman en cuenta las partidas mixtas. Y aquí está. Entonces, aquí estamos con este tema. Solo quiero confirmar qué clase es esta. Ustedes, semana 10. Estamos la semana 10. ¿Qué nos queda? La semana 11. Quiere decir que en la semana 11, en los dos periodos, yo tengo que desarrollar el estado de flujo de efectivo. Entonces va a ser una semana bien cargadita, la semana 10, para poder ir desarrollando este ejercicio. Entonces yo creo que ahí estamos. No sé si tienen alguna duda. Por favor, me indican si hay alguna duda.
Vamos a ver. Dice Alejandra, me pregunta, en alguno de los archivos podemos ver la clasificación del ejercicio que nos está dejando. Ahorita lo único que les estoy dejando como tareita es de que ustedes analicen esos enunciados que están ahí, del 1 al 6, y ustedes puedan hacer las partiditas de acuerdo a la información que tienen en el ejercicio y hacer estas partidas que les estoy colocando acá. Yo ahora las tengo resueltas. Lo único que me interesa es de que ustedes empiecen a pensar un poquito y me puedan hacer la partidita para que la próxima semana yo pueda desarrollar ya el ejercicio completo y que veamos cómo se va desarrollando el tema. Lo que les envié es el ejercicio que vamos a desarrollar. Lo único que quiero que tengan ustedes es los enunciados para poder realizar las partidas. Vamos a ver, creo que hay un poquito de confusión. Y entonces voy a realizarlo acá. Entonces, aquí les estoy presentando el ejercicio que vamos a desarrollar en la clase. Esta es la información y ustedes lo único que tienen que hacer es hacer estas partiditas. Eso es lo que necesito. Y determinar si es monetaria, no monetaria o mixta, únicamente. Entonces, con eso, pues estaríamos nosotros realizando las partiditas que les estoy solicitando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se lo voy a poner aquí facilito y rapidito para que ustedes puedan tenerlo un poquito más claro, un panorama. Necesito que analicen esos enunciados y hacer las partiditas. Yo ya las tengo acá, miren, y les dije que para este laboratorio no tomaremos las partidas mixtas. Lo que quiero es de que ustedes trabajen. Entonces, aquí están las partidas, inciso por inciso, se realizan las partidas y automáticamente eso es lo que necesito que ustedes realicen. Luego nos vamos a ir a hacer una hojita de trabajo. La hojita de trabajo consta en todo esto, miren. Esta es la hojita de trabajo en donde yo trasladaré la información para realizar el estado de flujo de efectivo. Y por último, realizaremos el estado de flujo de efectivo, que es el que yo tengo acá, para determinar el saldo final. Si se dan cuenta, lo vamos a hacer por el método indirecto. Ahí está. Entonces, con esto, pues yo creo que estaríamos para que ustedes estén la próxima semana listos para poder desarrollar el tema. Entonces, si estamos con esto, pues está clara la tareita para la próxima semana en 15 días. Por favor, no se les va a olvidar. Lo importante es de que ustedes empiecen a trabajar un poquito. Yo los veo otros 15 días. Les agradezco mucho su atención. Feliz descanso. Ahí se portan bien. Nos estamos viendo en 15 días. Muchas gracias.